Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos, bienvenidos a este momento de conexión con Dios. Estamos aquí para abordar el capítulo 16 del libro de Levíticos. Levíticos capítulo 16 y les invito para que podamos pedir la dirección de Dios y de esta forma damos inicio entonces a la reflexión de esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por un nuevo día. Gracias por la oportunidad de buscarte por medio de tu palabra, a través de la oración. Y estamos aquí ya listos para estudiar un capítulo más. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para entenderlo, para extraer incluso las lecciones espirituales que tienes para nosotros. Danos tu bendición, oh Dios de los cielos, y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, capítulo 16 del libro de Levítico. Este es un capítulo conocido por muchos. Es el capítulo que explica paso a paso, detalle a detalle, lo que debía hacerse en el día de la expiación, en el Yom Kippur, el día señalado para la limpieza, para la purificación del santuario. Ya lo habíamos dicho en capítulos anteriores que los sacerdotes deberían ofrecer un sacrificio diario. Era un sacrificio que tenía que presentarse mañana y tarde para de esa manera confesar, pedir, recibir el perdón por los pecados del pueblo. Asimismo, cada persona tenía que ofrecer su sacrificio cada vez que pecaba, tenía que confesar sus pecados sobre el cordero, sacrificarlo. Y entonces el sacerdote pues hacía expiación con la sangre, iba, untaba los cuernos del altar, rociaba parte de esa sangre allí en el santuario. Pero Dios le dijo a Moisés que Aarón no tenía que entrar detrás del velo al último compartimento, al lugar llamado Santísimo, no tenía que entrar siempre, solamente una vez al año. Una única vez al año tenía que entrar a ese lugar para hacer limpieza, para hacer expiación, para purificar y todo el proceso Dios lo dio detalladamente y está aquí en el capítulo 16. Ese gran día era un día de fiesta, pero era también un día de aflicción. Era el día de la limpieza. Era ese día donde el pueblo de Israel entendía que todos sus pecados que habían confesado durante ese año ahora estaban siendo limpiados y lavados para siempre a través de este ritual. ¿Cómo tenía que llevarse a cabo este oficio sacerdotal o esta ritual? Bueno, lo primero era que allí no entraba cualquier persona. Mientras Aarón estuviese vivo, Aarón iba a ser la única persona que iba a ir allí al lugar santísimo e iba a oficiar este acto de limpieza, de purificación. Era conocido como el sumo sacerdote, es decir, el máximo sacerdote. Para el sumo sacerdote habían sido hechas, y lo vimos en capítulos anteriores también, habían sido hechas vestiduras especiales. Así que ese día, el sumo sacerdote, es decir, Aarón, se vestía de una forma especial a como se vestían los demás días. Ese día portaba una túnica santa de lino, se ceñía un cinto de lino, se colocaba la mitra de lino, en fin, todas las vestiduras, allí aparece la descripción. Tenía que lavar su cuerpo con agua,
Después tenía que vestir justamente esas ropas que habían sido especialmente diseñadas para el sumo sacerdote. Ahora se buscaban dos machos cabríos. Y también Aarón tenía que presentar o tenía que traer un becerro. El becerro era para ofrecer expiación por sí mismo, pero también por su casa. Es decir, lo primero que Aarón tenía que hacer era él mismo pedir perdón por sí mismo, por su casa, ofrecer ese becerro en expiación, y luego se tomaban los dos machos cabríos. Los dos machos cabríos, sobre ellos se echaba suerte. Una suerte caía por Jehová, la otra suerte caía por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová sería sacrificado, en tanto que el macho cabrío que corría con la suerte de Azazel no moría, por lo menos en ese momento. Después de ofrecer el sacrificio a Aarón por sí mismo y por su casa, entonces tomaba el macho cabrío que había caído en suerte por Jehová, lo sacrificaba y con su sangre iba limpiando cada uno de los muebles del santuario que Dios le había señalado. Iba rociando la sangre 7 veces sobre el velo, entraba al lugar santísimo para hacer limpieza también con la sangre de aquel macho cabrío. Era la única vez que entraba al santuario, así que ahora iba, entraba al santuario, rociaba la sangre allí en el lugar santísimo, perdón. Después de limpiar o de rociar la sangre como un acto simbólico de limpieza, de purificación, salía, también limpiaba los cuernos del altar. Posteriormente, tomaba sus manos, las ponía en la cabeza del macho cabrío que había sido o que había tenido, le había caído la suerte por Azazel, ponía sus manos sobre ese macho cabrío, confesaba todos los pecados del pueblo, todos los pecados que el pueblo había cometido, los confesaba. Y había una persona designada. Todo esto está en el capítulo 16. No lo estoy leyendo, solamente estoy haciendo un recuento. Quizás la mente me deje algún dato por allí sin mencionar, pero usted puede leerlo. Entonces, una persona que había sido dispuesta para ello tomaba ese macho cabrío eh, por Azazel, al que se le habían puesto las manos y de una forma simbólica se le habían transferido los pecados. Y ese macho cabrío tenía que ser enviado al desierto, lejos, a un lugar completamente deshabitado. Ese básicamente era el ritual del día de la expiación. Se sacrificaba el macho por Jehová, macho cabrío por Jehová, con su sangre iba, se hacía limpieza en el santuario, especialmente en el lugar santísimo, se salía, se confesaban los pecados, en un acto de transferir los pecados, todos los pecados que el pueblo había confesado, simbólicamente se le transferían al macho cabrío por Azazel y ahora era enviado al desierto a un lugar completamente deshabitado. Luego, Aarón venía, ofrecía el holocausto. Al ofrecer el holocausto, entonces eh, se retiraba las vestiduras sacerdotales, se lavaba nuevamente allí dentro del atrio, dentro del santuario, se lavaba y básicamente, grosso modo, este era el ritual que se llevaba el gran día de la expiación. En tanto que eso sucedía, dice el texto que el pueblo estaba en aflicción, el pueblo estaba humillado. Ese día, todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo tenía que guardar reposo.
como si fuera un sábado, un séptimo día de la semana. Tenía que guardar reposo, no podían trabajar, no podían hacer nada. Tenían que afligir sus almas, tenían que estar en oración, en ayuno, en ruego. Deberían estar orando, clamando perdón, clamando ruegos, haciendo ruegos al Señor, o en una actitud de humillación, de respeto, de escudriñamiento. De esto se ocupa el capítulo 16. Ahí está, usted puede leerlo, subrayar todo lo que le llame la atención. Esto tenía un simbolismo grande y es el simbolismo justamente o estaba representando la obra sumo sacerdotal de Cristo también en ocasión de la limpieza, de la purificación del santuario. Ese macho cabrío por Azazel, al cual se le transferían los pecados y era enviado al desierto, es el mismo o es la misma representación de la responsabilidad que recibirá Lucifer, que recibirá Satanás. Satanás tendrá que pagar por todos los pecados de aquellos a los cuales ha hecho caer y que han confesado sus pecados. La culpa de los hombres que se han arrepentido, que han confesado sus pecados y que Dios les ha perdonado sus pecados, la pagará eh, Satanás. Nuestros pecados le serán transferidos para que Él pague por esos pecados. Si bien es cierto que Jesús en la cruz tuvo que morir por nosotros y pagar la deuda, pagar la demanda que había en cuanto a la violación de la ley, pues la culpabilidad, la sentencia, las consecuencias finalmente del pecado de todos aquellos que nos arrepintamos, las tendrá que pagar Satanás. Y eso estaba representado en el capítulo 16 del libro de Levítico. Es por esa razón que para nosotros ser absueltos de la condenación del pecado necesitamos arrepentimiento también. Necesitamos confesión de pecados. La palabra de Dios nos invita a confesar los pecados constantemente, a arrepentirnos. Todos los pecados que usted y yo hayamos confesado serán transferidas. Las consecuencias, o es decir, el pago final será transferido a Satanás. Por eso es importantísimo confesar nuestros pecados y sobre todo arrepentirnos de ellos, confesarnos, apartarnos de ellos y de esa manera estamos siendo libres de esa sentencia, estamos siendo libres de esa paga que tienen que asumir justamente los que no hayan confesado sus pecados ni se hayan apartado de ellos. El capítulo 16 además nos habla de la purificación, de la limpieza del santuario por medio de la sangre. Eso es lo que hizo Cristo, lo que está haciendo Cristo. Por su sangre somos nosotros limpiados, por su sangre somos nosotros limpios, purificados. En el santuario celestial, Jesús está ejerciendo justamente esa limpieza en este momento. Está purificando nuestras vidas, está purificando su iglesia, está purificando, lavando, quitando toda mancha, todo pecado de aquellos que alguna vez se han arrepentido y han confesado sus pecados. Y cuando Él salga del lugar santísimo, pues entonces ya todo estará consumado y allí pues se transferirá la culpabilidad para que tenga que pagarla pues el enemigo que ha sido el autor del pecado, el que ha generado todo este caos. Muy someramente, de una forma muy sencilla, muy práctica, digámoslo así, he abordado el capítulo 16 esta mañana. Es un capítulo profundo que
se pudiera uno desplegar no sé cuánto tiempo desmenuzando detalle por detalle, cosita por cosita, significado por significado, pero solamente quiero dejar este marco de una forma sencilla, amplia, para que usted y yo entendamos en palabras muy básicas lo que era el gran día de la expiación. Era el día de la limpieza, era el día de la purificación, donde se transferían los pecados del pueblo a el macho cabrío que representaba a Azazel. Después de ese momento había fiesta, había celebración, porque habían sido perdonados, porque Dios había recibido ese sacrificio. Y bueno, eso traía paz y tranquilidad al pueblo al saber que sus pecados habían sido perdonados. Hoy día nosotros también necesitamos regocijarnos en el Señor, estar felices, estar alegres, contentos, porque en Cristo encontramos la limpieza, porque si usted y yo nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, no tendremos que pagar por uno solo de ellos, porque nuestra culpabilidad será transferida al enemigo y él será quien tendrá que pagar finalmente la consecuencia de ello. Y pues bueno, ya Cristo, por su sangre, por sus méritos, por su sacrificio, por su justicia, nos ha limpiado, nos ha declarado justos ante el Padre. No obstante, por los pecados que nosotros cometamos, pues alguien tiene que asumir esa culpabilidad y en este caso serán transferidos también al enemigo de las almas. Entonces, mis apreciados, es un capítulo que de alguna forma nos muestra no solamente lo que sucedía, el gran día de la expiación allí en el ritual eh, israelita, sino que también nos muestra lo que sucede en el sentido espiritual con nuestros pecados al confesarlos, al arrepentirnos, al apartarnos de cada uno de ellos. Espero que hayamos podido ser claros, hemos sido sencillos, pero claros quizás en el concepto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por darnos la oportunidad de estudiarla. Hay lecciones y hay enseñanzas que nos dejas por medio de ella. Y una de esas lecciones es que gracias al sacrificio de Cristo, al sacrificio del Cordero sin mancha, nosotros somos limpios, somos purificados de toda condenación, de toda inmundicia del pecado. No obstante, necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, limpiar, ser limpios de ellos, arrepintiéndonos, a fin de que no tengamos que asumir ninguna culpabilidad, ninguna consecuencia, sino que todo lo contrario, esa culpabilidad tenga que ser transferida a nuestro enemigo y, y él sea finalmente quien lleve el peso del pecado, quien termine siendo destruido por el pecado que ha hecho cometer a miles y miles de personas en este mundo, así como su propio pecado. Señor, permítenos vivir cada día seguros de tus méritos, de tu gracia, pero también de la seguridad de que somos limpiados, de que somos absueltos y de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, Señor. Danos tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, apreciados amigos. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, 5 de la mañana en la sala Zoom. Estaremos en vivo y en directo para presentar ante el Señor pedidos, peticiones, agradecimientos. Así que mañana, 5 de la mañana, les esperamos en la sala Zoom. Un abrazo para todos y un feliz día.